Qué bueno, y ahora vamos a hablar de cosas que sí que fueron tangibles, que dejaron marca, dejaron cicatriz, y nos referimos a la cruz, al padecimiento de Jesús, a algunos datos científicos, Daniel. Así es, esta semana estábamos preparando material para las redes, ¿no? Y estuvimos documentándonos un poco sobre el tema de la crucifixión de Jesús, de la pasión, temas que se están hablando mucho hoy en esta Semana Santa, ¿no? Y me di cuenta de que el reto que tomé fue esos datos que te dan los evangelios, muchas veces ligados a la cultura judía y en términos de esa época, poder trasladarlos, ¿no? Y hacer ¿cuándo pasó? ¿A qué hora fue? ¿No? Aproximadamente, no tenemos datos exactos, ni siquiera de la edad concreta de la muerte de Jesús, ¿no? O sea, con qué edad murió. Hay como que, dependiendo de dónde busques, pero sí nos podemos acercar bastante, ¿no? Y me baso en un artículo del ABC y quiero que sea un poco tertulia también, que podamos todos participar. Yo voy a ir soltando datos. El catedrático Santiago Santidrián Alegre habla de que más o menos todo sucede entre unas 12 y 14 horas, partiendo de ese Getsemaní, de ese monte de los Olivos, aproximadamente entre las 12, 1 de la mañana. El gallo cantaba sobre las 3, desde ese jueves, sobre esa hora, ¿no? 12, 1 de la mañana, y termina aproximadamente sobre las 3 de la tarde del viernes siguiente. Sí, señor. Siempre aproximadamente, ¿no? Pero ya nos hacemos una idea, ¿no? Porque 14, 15 horas sí, que fueron eternas para Jesús. Todo sucede en el mes de Nisan, ¿no? Que coincide con los meses de marzo, abril en nuestro calendario. Y aunque han pasado más de 2000 años, han sido numerosos los científicos, los médicos que han intentado acercarse a este tema de cuánto sufrió Jesús, de cómo padeció, de hasta dónde fue el sufrimiento que padeció nuestro Señor. Y, por ejemplo, os voy a citar alguna frase por aquí que me ha llamado mucho la atención de este artículo. Rubén Darío Camargo, médico de cuidados intensivos y director científico en la Clínica General del Norte en Barranquilla, dice que con base a los conocimientos de la fisiopatología del paciente traumatizado se puede llegar a inferir que Jesús sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir alguien. Y eso me llama la atención, ¿no? Como gente que quizás no tiene por qué ser creyente, pero se acerca desde la historia a Jesús. Como hablábamos, Jesús, al final, para recibir todo lo que Jesús tiene, lo que Dios tiene para nosotros, hay que agarrarlo desde la fe, hay que tomarlo desde la fe. Pero también se deja ver a través de la historia. Claro. También se deja ver a través de los siglos, ¿no? Para que podamos empezar a acercarnos por ahí. Entonces veo a personas que estudian a Jesús, que estudian el sufrimiento y cómo hablan, ¿no? De que fue un sufrimiento duro, de que pasó algo bastante fuerte, la cruz, los azotes, las burlas, los escupitajos. Ten en cuenta que desde ese momento en el que Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, yo no creo que era una exageración, sino que Jesús comienza ya a estar solo frente a la oscuridad. Era la hora de las tinieblas y Jesús ya ahí sabe que tiene que enfrentarse, tomar nuestro lugar como si fuese el culpable de los pecados de toda la humanidad, el cordero sobre el que recaía todo lo que podían ser crímenes, fechorías, maldades, injusticias, truanerías de los seres humanos, y Él es el cordero que recibe en sí mismo ese pecado, le es de alguna manera transferido, como en los ritos de la Pascua y en el cordero expiatorio, que se pone en las manos como diciendo, este cordero ahora va a representar a Israel y su muerte es lo que nosotros mereceríamos, pero Él va a morir en nuestro lugar y su sangre es la sangre que de alguna manera cubre el pecado. O sea, nosotros sabemos que nuestro pecado tiene una paga, pero era todo profético que anunciaba Jesús. Él es el cordero que recibe el pecado y su sangre no cubre, sino su sangre viene a limpiar, ya se paga por el pecado. Entonces ya
Jesús soporta el peso de nuestro pecado. Sabe todo lo que viene, por lo que vamos a hablar ahora de que Él había escudriñado la Escritura por revelación, pero también porque la Escritura mismo hablaba de todo el sufrimiento que venía, la traición. Él ya le anuncia a Pedro, me vas a negar 3 veces. A Judas sabía que su amigo le iba a entregar con un beso, que se iba a quedar solo. Además lo había anunciado, me dejaréis solo, dice. Y también Jesús está en una lucha espiritual. O sea, ya demonios, algo que la película de la Pasión de Mel Gibson consigue el director reflejar con esa figura de Satanás, con la muerte, el pecado en sus brazos, y Satanás rondando a Jesús, tentando a Jesús, ¿no? O sea, una guerra espiritual que dice, mi alma está angustiada. Él sufre una angustia interior, una angustia espiritual que podía haberle llevado a la muerte. Y Lucas además de historiador, era médico. Él fue el que dejó aquí escrito eso de las grandes gotas de sangre de Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y dice en el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces Jesús ha llegado a un punto donde su sudor se convierte en sangre, sangre que cae sobre la tierra, porque la sangre comienza a ser derramada. Desde ese momento ya hay un camino de sangre. Así es. Golpes, latigazos. Jesús va dejando un camino de sangre desde este momento del Getsemaní. Y esto es un fenómeno, ¿verdad? Parece que fuera, al principio lo lees, ¿no? Y puede parecer una exageración, ¿no? En lo que te encuentras en la Biblia, pero es un hecho bien documentado. No se da a menudo, pero en situaciones muy extremas se da. Esta afección se llama hematidrosis. Es uno de los nombres por los que se los conoce. Voy a leerte la definición. Sí. Afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre. Y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. El estrés, ¿no? La ansiedad, tan de moda hoy en día, ¿no? Y vimos que Jesús tuvo que enfrentarse a sentimientos muy parecidos. Y hay una pregunta que hacemos en el vídeo que lanzaremos en las redes hoy, creo, y es, ¿qué harías si te quedaran 14 horas de vida? Jesús sabía lo que iba a venir, Jesús conocía lo que iba a pasar, y quizás su estrés o la presión en el pecho que sentía no era tanto la muerte, que también, ¿no? Pero sino esa oscuridad que lo iba a rodear, y por primera vez en la eternidad iba a haber una separación, ¿no? El pecado iba a recaer sobre él. Lo más angustioso, el tenerse que separar del Padre. Pero ojo que relacionado con la hematidrosis está ¿qué es lo que sucede con una persona que ha llevado su cuerpo a ese extremo de que se rompan los capilares y de que su sangre llegue a las glándulas sudoríparas, que todo tu sistema nervioso está convulsionado, conmocionado y llevado a un extremo donde las personas que sufren hematidrosis, el simple hecho de que les agarres el brazo las marca. Todo lo sienten mucho más. Que la brisa incluso, ¿no? Hasta la brisa, hasta una caricia en la cara, tú no sientes de alguna forma el tacto como una caricia, sino como algo que te duele cada contacto. De manera que de aquí en adelante todo lo que Jesús va a sufrir, de golpes de parte de sus captores, hasta el beso de Lucas le pudo doler. Wow. Físicamente, literalmente. Y cómo no, el que le pusieran una capucha y le golpearan, profetiza quién te ha golpeado. Esos esputos, esos escupitajos, el que lo laceraran, como ahora también vamos a ver con esos látigos, y también tengamos en cuenta que una vez al año un preso, un reo, era dejado a los soldados para que hicieran lo que quisieran con él.
para que se ensañaran. Y eran muchas veces la tortura romana, ¿verdad? Era bárbara, era bestial, eran hombres rudos, eran hombres de por sí. Hasta después la Inquisición y el régimen de Hitler estudió algunos de los métodos de tortura de esos tiempos, algo violento, sanguinario, hombres así, hombres despiadados, pero además si esos hombres están influenciados por demonios, porque era la hora de las tinieblas, esa ira diabólica cae sobre Jesús, le ponen la corona de espinas, se burlan de él, le dan con palo, con látigo, con puño, y todo Jesús lo está sintiendo de una manera multiplicada, lo está sintiendo de una forma exponencial por esa hematohidrosis, por ese llevar su cuerpo a un extremo y su alma a una angustia, una ansiedad impresionante. O sea, no podemos comparar los padecimientos de Jesús con la tortura de ningún otro ser humano. Quiero que entiendas que nadie ha sufrido lo que Jesús sufrió. Así es. Es representando un poco, ¿no? A veces vemos a Dios o te encuentras con personas que ven a un Dios lejano, pero qué bueno que tenemos a Jesús, ¿no? Jesús, tú sufriste, amigo, ¿no? Tú te puedes parar ante ese familiar, ante esa persona, tú sufriste y quizás yo no te entiendo, pero Dios sí te entiende y te entiende verdaderamente, no es algo poético, no, Jesús sufrió. Así es. Jesús sintió la soledad, Jesús sintió la presión en el pecho, Jesús sintió las vejaciones, Jesús se sintió rechazado, ¿no? Él nos entiende, Él se hizo hombre para que podamos... Podríamos decir que en este tiempo tan de moda, ¿verdad? La ansiedad, lo que remite la ansiedad, que es un ahogo profundo, es como el alma abatida y una falta, ¿no? de respiración, lo que es hoy día llamado el bullying, ¿no? Que es que te desprecien, que te insulten, que te vejen. Todo Jesús mismo vivió eso. Por eso es tan importante conocer la persona de Jesús para entender que Dios no es ajeno a nuestros padecimientos, sino que Él padeció todo aquello que nosotros podemos vivir y padecer en el día de hoy. Así es. Sí. Algo que meditaba, ¿no? Me imagino a Jesús en ese monte de los olivos, siempre rodeado de gente, siempre tenía él que apartarse para que la gente no le siguiera, ¿no? Y en ese momento estaba solo, ni siquiera los cercanos pudieron acompañarlo. Allí donde Jesús iba solo podía ir él, ¿no? Y ahí en ese monte lo hemos reflejado. Ni los discípulos pudieron acompañarlo en esas horas, pero también porque era un camino que solo podía recorrerlo él. Y después de tanto bien que hizo, después de sanar, alimentar, enseñar, que él fuese traicionado, entregado a cambio de un criminal como era Barrabás, que prefirieran a ese homicida que era Barrabás en lugar de Jesús, que se burlaran de él, que lo provocaran diciendo: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, etc. O sea, es el dolor de que el pueblo que tú amas y la humanidad que tú amas te dé la espalda, te rechace, te odie. Son dolores físicos como los azotes, la corona de espinas, la asfixia, porque tú imagínate lo que es que te claven con clavos impresionantes a una cruz, traspasando tus tendones, afectando tus nervios. Es como constantes descargas eléctricas, es como un dolor que tú estés pendiendo de tus extremidades traspasadas por clavos. Y con esa tortura de la crucifixión, en la que ponían de tal forma el cuerpo que tenías que incorporarte para tomar aire, y cada vez que te incorporas para tomar aire, entonces tienes que rozarte tu espalda herida,
abierta en canal contra el madero, tienes que también apoyarte en los pies clavados, en las manos clavadas, tienes que y tomar impulso con una cabeza que está coronada, porque a veces nos imaginamos que era una coronita, pero un casco de espinas. Tienes que incorporarte para tomar otra bocanada de aire y estar 6 horas en esa cruz, 3 horas con sol, 3 horas con un eclipse total en la más absoluta oscuridad. O sea, todo eso, y además tener que estar allí sin la presencia del Padre con la que Jesús, como hemos dicho antes, había convivido desde la eternidad, se nos tiene que revelar. Sí. Tenemos que pedirle a Dios una revelación, porque cuando tú te das cuenta de lo que Él ha hecho por ti, te das cuenta de cómo te ama y cómo debemos amarle nosotros a Él. Claro. En una ocasión estaba una madre en Australia y un padre y un hijo se iban a reunir con ella, pero el barco naufragó y solamente con las barquitas pudieron llegar a una orilla, pero no había lugar en la barquita para el padre y para el hijo, de manera que el padre puso al hijo en la barca y se estaba ya despidiendo del hijo y le dijo a su niño: dile a tu madre que lo hice por amor a ti, que yo di mi vida por amor a ti, que nunca se le olvide que si no estoy con ella, si me separo de ella, si muero ahogado, es por amor a ti. Y ese hijo no podía olvidarse jamás del sacrificio hecho por su padre para que él viva. O sea, ¿cómo voy a dudar de que mi padre me ama? Claro. Si él murió en mi lugar para salvarme a mí en la barquita, él se ahogó. Yo sabía que me amaba, pero me ha demostrado en su sacrificio cuánto me ama. Jesús nos ha demostrado en su sacrificio cuánto nos ama. Así es. Él estaba en el derecho de negarse. Él podía haber rechazado eso, ¿no? Y vemos el proceso mental que hay en la cabeza de Jesús en ese momento. Si es posible, pasa de mí esta copa. Después dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Pedro hiere al soldado, Jesús le dice: la copa que mi Padre me ha dado no la voy a beber. No, es como que podemos ver un Jesús tan humano, con esas luchas, con esa duda de decir: tengo que hacerlo, no es lo que yo deseo, no es lo que me va a dar placer. Y pensaba también en la pasión, ¿no? La pasión nos puede llevar a hacer cosas muy erradas y nos puede llevar a momentos y situaciones muy oscuras. Pero la pasión de Jesús era diferente, porque no se centraba en lo que Él quería y sus deseos, sino nosotros. Nos estaba mirando a nosotros en esa cruz. Amén. Y Jesús va pasando por diferentes sitios, ¿verdad? Pasa por Anás, por Caifás, llega hasta Pilato y llega el momento de la flagelación, ¿no? Otro de los momentos... Antes de que entres ahí, fíjate los juicios injustos, los juicios que son 3 juicios, el de Herodes, Pilatos y el Sanedrín, en donde se declara culpable a un inocente o se le niega la defensa y la inocencia al inocente, ¿no? Entonces, eso también, o sea, es que ¿qué hay de la maldad del hombre, de la injusticia del hombre que Jesús no probara por nosotros? Pero llegamos al patio, ¿no? Al patio del pretorio. Dice en Marcos 15:15, Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Y lo vemos en los versículos y lo podemos pasar por alto, ¿no? Como que fue azotado y ya está, y pasamos al... Pero vamos a hablar un poco de esto. El patólogo alemán Friedrich Zugibe, escritor de la revista Der Spiegel Historia, perdónenme los alemanes, trata este tema. En la flagelación los romanos usaban una fusta con varias correas de cuero. En sus extremos colocaban trozos de hueso de oveja o bolas de plomo, que era lo más común, colocar bolas de plomo. Zugibe dice que es como si a uno le dieran un golpe en las costillas con extrema violencia con un bate de béisbol, provocando un intenso dolor que dura semanas. Así Entonces, es como que este dato a mí me llevaba, ¿no? Porque pienso en los azotes y como que es lejano, como que ya no lo veo hoy en día, pero el bate me dolió, ¿sabes? El bate fue como... Imagínate, ten en cuenta que el plomo, o sea, las bolas de plomo, has dicho, el material, era la contusión, el impacto,
pero los huesos se hincaban y arrancaban la piel, de manera que los soldados que daban los azotes, esa era su función más importante. Eran expertos, Claro. sabían dar donde dolía, sabían infringir el daño, y de nuevo no eran solamente ellos, sino que había una furia diabólica obrando a través de ellos para que Jesús, que ya tenía de por sí la sensibilidad de la hematohidrosis, entonces pudiese sufrir al máximo, ¿no? y de derramar su sangre. Bueno, ya cuando en la cruz le clavan la lanza y sale agua y sangre, nos habla de que su corazón no daba más de sí, y nos habla de que había dado toda su sangre, ¿no? O sea, derramó toda su vida, toda su sangre en un dolor insoportable que a lo mejor si no está una buena condición física y la mano del Señor, no llega ni a la cruz. Hubiese Claro. muerto a lo mejor en los azotes. Dicen que era muy probable y que mucha gente solamente con esto ya moría. La flagelación era suficiente para que la gente muriera. Claro. Te tocan algún órgano vital y... Tengamos en cuenta ya que para este momento, todavía no ha llegado a la cruz, pero para este momento el tórax y los pulmones de Jesús ya estaban reventados. O sea, estaba en un punto de terrible dolor. Ujú. Y ahora es cuando viene el tema de la corona de espinos, ¿no? Dice que le ponen una corona de espinos punzantes que te causan múltiples heridas en la cabeza. Dice que le iban golpeando con una caña también en otra parte de las escrituras. El patólogo alemán del que estamos hablando, este hombre, dice que esa coronación sádica se podría comparar a aplicar sobre la carne un atizador de hierro candente. En la situación en la que él estaba, con esa sensibilidad, los espinos clavándose, y aparte le atizaban, ¿no? con una vara. Y esto me ayuda a mí a trasladarme desde mi asiento, desde mi lugar, a ese lugar, y a acercarme a ese momento que fue tan duro, ¿no? y a valorarlo también, que todo eso fue por mí, Así fue es. por nosotros. La pasión que le motivaba era tenernos a nosotros en mente, a cada uno de nosotros, y también al Padre, el deseo del Padre de salvarnos. Cuando estoy orando por la gente, por sanidad, a veces por migraña, dolores de cabeza, tumores cerebrales, etcétera, pienso en cómo Jesús llevó este dolor en su misma cabeza, en su sien, en esa corona de espinas, esos golpes, porque dice que por sus llagas Él llevó nuestro dolor y por sus llagas fuimos curados. Hay una provisión de perdón en la sangre de Jesús, y también de sanidad en su sacrificio. Así es, es tremendo, ¿no? Dicen que ya condenarte a la cruz era un castigo, ¿no? Pero si aparte no tenías derecho ninguno, tenías que arrastrarla tú. Y es lo que le hacen a Jesús, ¿no? O sea, vemos en ese momento cómo... Era lo peor, tratado como lo peor. Así es, se le despojó de toda dignidad, de toda esencia humana. Muchos también piensan que desnudo, cuando lo pintamos con un taparrabos, pero es probable que llevó nuestro oprobio, también hay nuestra vergüenza, que sufrió desnudo completamente. Y es aquí cuando va avanzando. Dicen que algo más de medio kilómetro arrastrando esa cruz a su espalda, ¿no? Y que sobre la nuca tuvo que más o menos arrastrar entre 30 y 50 kilos durante todo ese proceso, cuesta arriba, con todo lo que ya había pasado, ¿no? Imagínate ir con las costillas destrozadas, con los pulmones encharcados, con la cabeza con un dolor extremo por las espinas, ¿no? Por el tema del sudor en sangre, la piel sensible, y aparte esa madera pesada en la nuca, y ir arrastrándola. Es muy fuerte, es un momento... Nuestras cargas, ahí estaba el peso de la humanidad rebelde, de la humanidad con su pecado, con sus faltas, un peso de muerte, porque nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como que nos estaba cargando a todos nosotros para convertirse en el Salvador, abrazando, ¿no? La cruz. Yo cuando
en las diferentes películas de Jesús, veo cómo Él se abraza a la cruz y vuelve a levantarse. Es como abrazando nuestra salvación, el deseo de llegar hasta el Gólgota, hasta el monte llamado Mira de la Calavera, vaya un monte donde Él es crucificado. Porque solo así iba a tenernos un día frente a frente, iba a podernos salvar y perdonar. Impresionante amor el de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso aparece Simón de Cirene, porque hay un punto en el camino donde no puede más. Así es. Exacto. Donde no puede llegar. Los otros prisioneros, los dos ladrones que son crucificados a su derecha y a su izquierda, ellos llegan a lo alto de la montaña. Jesús no puede. Tuvieron que ayudarle ahí, ¿no? Y quería centrarme en esa parte. Ya después la parte de la cruz es como más, la conocemos más, ¿no? Llega el tema, con lo que decías tú, ¿no? El propio asfixiarse, tenía que erguirse para poder tomar algo de aire. No sabemos si fue aquí, en la palma, o quizás en esta parte de aquí, ¿no? Hay como que hay diferentes, según lo en la parte de la muñeca, ¿no? Aquí me llama la atención cómo Él estaba muriendo, se estaba dando entero y seguía pensando en nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando ya en la parte final, ¿no? Madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. O las palabras que le dirige al ladrón que se arrepiente. Esta noche estarás conmigo. Tenía uno a un lado que no entendía y el otro sí entendió, ¿no? Y llegamos al final un poquito de este artículo y meditando en eso, ¿no? En cómo se dio sin medida. Así es. Se dio por completo y se dio por ti y por mí, y eso nos tiene que... De nuevo, Jesús tenía una buena constitución física porque Él nace sin pecado, así que todos nosotros lo somatizamos, ¿no? La maldad del pecado que afecta nuestra condición mental y emocional deja huella en nuestro cuerpo, pero Jesús no tiene pecado, de manera que tiene una buena salud mental, una buena salud espiritual, y eso es salud también para el cuerpo. Pero por otra parte, Él anda cientos de kilómetros en su ministerio, de manera que Él tenía una buena constitución física. Pero ¿por qué no puede llegar hasta el monte Gólgota o el monte Calvario? Porque ha sido terriblemente torturado y ha soportado un dolor. Si ya en Getsemaní dijo hasta la muerte, mi alma está angustiada hasta la muerte, y en este punto ya está como dicen en el deporte, echando el resto, o sea, lo poco que le queda. Pero ni es necesario luego en la cruz quebrarle las piernas. A los otros le tuvieron que quebrar las piernas porque entonces ya perdían el apoyo y se asfixiaban. En la cruz morían, era una muerte por asfixia. A Jesús no es necesario quebrarle las piernas porque ya después de esas 6 horas en la cruz ha muerto, ha entregado su espíritu al Padre y ha muerto derramando su sangre en esa parada cardíaca, en esa asfixia también. De forma que no tienen que quebrarle las piernas. Pero por si acaso hay alguna duda de que ha muerto, para los que inventan, no, es que no murió realmente y estuvo en un coma y luego lo pusieron en la tumba y por eso luego apareció vivo, porque realmente después de unos días se recuperó. Le traspasan con la lanza el costado para, si había duda de que había muerto o no, ahí lo podían rematar. Entonces llega a la tumba muerto y con el sufrimiento desfigurado completamente, con el sufrimiento en su cuerpo, lacerado en su rostro, deformado, o sea, irreconocible, hecho una llaga, hecho un espectáculo público en esa cruz. Era difícil sostener la mirada. Era más fácil ver a los ladrones que sostener la mirada a Jesús, el que había hecho tanto bien y tanto amor, aún en la cruz, viendo cómo le dan a beber vinagre, reparten los vestidos, cómo los que tenían que estar rodeándole, muchos no están,
y cómo se burlan de él y le provocan a bajar de la cruz. Médico, cúrate a ti mismo. Todos esos insultos, cuánto dolor por amor a nosotros. Así es. Tremendo. Así es, y yo me quedo con un momento antes de ir a... Porque dice que es un amor incondicional, pero te condiciona todo, ¿verdad? Por lo menos aquellos que hemos recibido ese amor incondicional, tu vida ya no es la misma. Y hay algo que a mí personalmente me preocupa, y es lo siguiente: moverme en la misma línea de pentagrama que él se movió conmigo. Es decir, él se entregó completamente, que yo pueda entregar.